Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La última semana estuvimos viendo estos tres salmos, el Salmo 107, el 110 y el 118. El Salmo 107 lo titulé Salvación en 4 casos de perdición, y los 4 casos de perdición tenían que ver con el extravío, el cautiverio, la situación terminal y una experiencia abrumadora. Y en todos esos casos de peligro supremo, había un clamor y había una liberación o había una salvación. Luego tocamos el Salmo 110, que lo titulé Rey y Sacerdote. Es un salmo que solamente tiene 7 versículos nada más, pero está repleto de enseñanza. Es un pequeño, gran salmo en el cual vemos proféticamente anunciado a Jesús en su doble papel, su doble oficio de rey y también de sacerdote. Y luego el Salmo 118 lo titulé Salvador y Salvación. Y ahora vamos a pasar al Salmo 119. El Salmo 119 tiene una característica que es conocida por todos, y es que se trata del salmo más largo de todos los salmos, de toda la Biblia. Entonces está el chiste ese, ¿no? Pastor, al final del culto, ¿puedo leer un salmo? Bueno, sí, pero que no sea el 119. Bueno, pero es el salmo más largo de toda la Biblia, pero estamos ante una verdadera joya y estamos ante un monumento espiritual y también un monumento literario. La otra característica que tiene este salmo es que, como veis en vuestras Biblias, está dividido en 22 porciones, y esto se debe a que este salmo es un acróstico. Un acróstico, esto ya lo tocamos cuando dimos el libro de Lamentaciones, porque el libro de Lamentaciones tiene 5 capítulos, de los cuales los 4 primeros están elaborados, están escritos en forma de acróstico. Un acróstico es una composición normalmente poética en la cual cada línea empieza con una letra del alfabeto, pero en orden. Es decir, vamos a suponer el alfabeto nuestro, el alfabeto latino, el alfabeto romano que nosotros utilizamos. Un acróstico, la primera línea empezaría por la letra A, la segunda por la letra B, una palabra que empezara por B, la tercera una palabra que empezara por C, etcétera, y entonces se cubriría todo el alfabeto. Eso requiere talento y requiere también habilidad, destreza literaria, artística, sobre todo si estamos pensando en una poesía, en la cual las cosas tienen que rimar, etc. Entonces, este Salmo 119 está escrito de esa manera. Lo que pasa, nosotros nos pasa desapercibido este asunto porque al traducir de la lengua en la que fue escrito a nuestra lengua o a cualquier otra lengua, todo este orden que estoy diciendo es imposible de mantenerlo y por eso nosotros no nos damos cuenta de todo eso. No es el único salmo acróstico que tenemos. El Salmo 25 es un acróstico, el 34 también, el 37 también, el 112 y el 145. Todos ellos son acrósticos. Y como he dicho, los 4 primeros capítulos del libro de Lamentaciones están escritos en esta forma, y luego otro acróstico también muy famoso lo tenemos en el capítulo 31 de Proverbios, desde el versículo 10 al 31, es decir, los últimos 22 versículos del libro de Proverbios, donde habla de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas, etc. Toda esa descripción que hay ahí está en forma de acróstico también.
Pero como digo, este es el texto que sobresale sobre todos ellos. Lo he titulado El alfabeto de los santos, porque en el texto lo que va recorriendo son las 22 letras del alfabeto, no el nuestro, del alfabeto hebreo. Aquí están las 22 letras, os las he puesto: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vau, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samech, Ayin, Pe, Sadet, Kof, Res, Sin y Tau. Entonces, con la primera letra, la Aleph, que sería la equivalente a nuestra A, entonces están los 8 primeros versículos. Con la letra Bet, que sería la equivalente a nuestra B, están del 9 al 16. Con la letra Gimel estarían del 17 al 24. Es decir, porciones de 8 están comenzando cada una de ellas con estas diferentes letras, estas 22 diferentes letras que tenemos aquí. El gran tema de este salmo tiene un tema, vamos a decir, monotemático, sería la palabra de Dios. La palabra de Dios es a lo que está dedicado, en lo que está centrado totalmente. Y además la totalidad de la palabra de Dios. De hecho, al tomar la totalidad del alfabeto hebreo, las 22 letras, es como si estuviera diciendo: aquí está contenido. Entonces, esa totalidad también, no solamente del alfabeto, sino de toda la palabra de Dios. Aparte de la totalidad de la palabra de Dios, hay una unidad. Esto forma una unidad. No son disgregadas estas letras, no son independientes, no. Hay una unidad que forma precisamente este alfabeto, que es la base entonces de todo este salmo. Este salmo está escrito con una serie de elementos fundamentales que podríamos compararlos con los ladrillos de una construcción. De la misma manera que una construcción, esto que tenemos aquí, está hecho a base de unos ladrillos que son los elementos fundamentales, y sin esos ladrillos no hay construcción ninguna. Este salmo está también hecho a base de una serie de ladrillos, pero a diferencia de los ladrillos estos de la construcción, que son todos iguales, son de color rojizo, ¿verdad? Tú no distingues a unos de otros. Aquí sí hay una distinción, porque hay hasta 7 de estos ingredientes esenciales con los cuales se va a elaborar este salmo. De la misma manera que el arco iris está compuesto de 7 colores. Y esa diferencia, esa variedad de colores, es lo que hace la belleza y la hermosura, porque si solamente constara de un color nada más, pues sería monótono, pero el hecho de la variedad es lo que da riqueza y lo que da belleza al arco iris. Y de la misma manera que la música está basada en 7 notas musicales básicas, que son do, re, mi, fa, sol, la y si, esa variedad de notas musicales es lo que hace entonces que la música no sea monótona, sino que sea variada, y eso es lo que le da riqueza. Aquí también entonces, en este salmo, tenemos 7 componentes que son, por así decirlo, como el abanico en el que se despliega, los matices en los que se despliega la palabra de Dios. La palabra de Dios no es monótona, una sola cuerda nada más, sino que tiene una variedad y una riqueza muy profunda. Y aquí entonces, en este salmo, tenemos expresada esa variedad en estos 7 términos que a continuación voy a presentar. En primer lugar está la palabra
ley. Ley. La palabra ley una y otra vez nos va a salir a lo largo de este salmo. Versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Aquí tenemos que ya nada más comenzar el salmo, esta palabra de Dios, entonces se manifiesta, se muestra en la forma de ley, la palabra ley. Otro ejemplo lo tenemos en el versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Otra vez, de nuevo, vuelve a aparecer. Si siguiéramos leyendo a lo largo del Salmo, descubriríamos que una y otra vez encontramos la palabra ley. El matiz de la palabra ley es enseñanza. Enseñanza. Es la palabra Torá. Torá, muy familiar para los judíos, ¿verdad? El Antiguo Testamento es la Torá y especialmente los 5 primeros libros de Moisés, ellos le llaman la Torá, o sea, la ley. Y el significado entonces de ley tiene que ver con enseñanza, con instrucción. Así que la palabra de Dios trae enseñanza y trae instrucción. El siguiente ingrediente de estos 7 con los cuales se ha compuesto el Salmo es la palabra estatuto. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y otra vez en el versículo 12, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Si siguiéramos leyendo a lo largo del Salmo, nos encontraríamos una y otra vez repetida la palabra estatuto, estatuto, estatuto. Y el matiz de estatuto, de la palabra de Dios como estatuto, tiene que ver con la precisión y la definición. No es algo ambiguo, sino que es algo preciso, exacto, definido. Estatuto. Y la palabra de Dios precisamente tiene esta característica, este matiz de definición, de precisión. Otro ingrediente que forma este salmo lo tenemos en el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra dichos nos va a aparecer también una y otra vez a lo largo del Salmo. Por ejemplo, en el versículo 41, venga a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu dicho. Así que dicho. Y el dicho tiene que ver con discurso, tiene que ver con razonamiento, con una palabra que está razonada, que es comprensible, que está sustentada. No es algo que dices, no entiendo nada, es algo tan abstracto que no entiendo esa manera de hablar, ese discurso. No, el dicho aquí tiene que ver con este razonamiento. Otro ingrediente que forma este salmo es la palabra testimonio. Versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y otra vez en el versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Lo mismo que antes. Si siguiéramos leyendo, nos encontraríamos una y otra vez con la palabra testimonios. Y un testimonio es una verdad solemne. Es una verdad solemne. Y la palabra de Dios precisamente tiene este matiz de verdad solemne y seria. Otro ingrediente que vemos en el Salmo es la palabra mandamiento. Versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y en el versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus
caminos. La palabra mandamiento nos habla de precepto, de lo que es obligatorio, de lo que manda. No es una opción, no es una alternativa, no es algo opinable, que tú dices, bueno, puedo hacerlo o no puedo hacerlo, me gusta o no me gusta. Mandamiento tiene el matiz de precepto. Y la palabra de Dios, entonces, tiene esa componente de precepto también. Otro ingrediente es la palabra juicio. En el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y otra vez en el versículo 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Juicios, juicios. Seguimos leyendo y volvemos una y otra vez a encontrarnos la palabra juicios, que tiene que ver con aquello que es conforme a derecho, conforme a justicia. Y por lo tanto la palabra de Dios tiene este matiz también de que es algo recto, algo derecho. Y el séptimo ingrediente que una y otra vez va a aparecer es la palabra camino, que la tenemos en el versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Caminos nos habla de práctica, es decir, el camino es una manera de vivir, no es una teoría. Es algo que en lo que yo estoy andando, es decir, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy practicando. Entonces, la palabra de Dios no solamente se queda en la cabeza como una información más o menos valiosa, sino que eso tiene que traducirse en mi manera de vivir, o sea, en mi camino. Ley, estatuto, dicho, testimonio, mandamiento, juicio, camino. 7 matices, 7 variedades que tiene la palabra de Dios. Con estos ingredientes, entonces, el autor del Salmo va a elaborarlo de acuerdo a este orden, a este acróstico al que me he referido antes. A propósito del autor, no sabemos quién fue el autor. No lo pone, no lo dice. Resulta llamativo, ¿no? Porque algo tan sublime, algo tan eminente, un monumento, como digo, espiritual y literario de esta categoría, la persona que lo escribió ha quedado en el anonimato. No ha puesto su nombre. No ha querido llevarse, vamos a decir, la gloria o algo que diga, mira, y fue escrito por fulano de tal, y entonces ya sabemos quién es. No. Para él lo importante no era que su nombre constara aquí, para él lo importante era dejar un legado, el legado de este salmo, un legado además que es inmortal. Y en este sentido es todo un ejemplo para nosotros también, para que no busquemos que nuestro nombre o nuestra gloria o nuestro protagonismo sea lo que se vea, sino que sea el legado que de parte de Dios entonces dejamos a otros. Una lección imperecedera que nos deja este salmo es la unión indisoluble, o sea, que no se puede separar entre Dios y su palabra. Entre Dios y su palabra hay una unión indisoluble. De tal manera que si amo a Dios, amo su palabra. Y si amo su palabra, amo a Dios. O sea, es imposible pretender amar a Dios dejando a un lado su palabra. Y es imposible amar su palabra
ignorando o dándole la espalda a Dios. Dios y su palabra están unidos, de forma que no se pueden separar el uno de la otra. El versículo 57 quizás sería un ejemplo de esto. Dice allí: mi porción es el Señor. He dicho que guardaré tu palabra. Fíjate, primera parte, mi porción es el Señor. O sea, Dios es mi parte. Dios es mi todo. Y a continuación, he dicho que guardaré tu palabra. Lo uno lleva a lo otro. Que Dios sea mi porción implica automáticamente entonces de que voy a guardar su palabra. Esto es algo entre el amor, la unión que hay entre Dios y su palabra, y el amor hacia uno es el amor hacia la otra. Lo tenemos ya en el libro de Deuteronomio, en el gran mandamiento que Moisés manda a Israel. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjate, primero está la confesión del Dios verdadero, del Dios único, después el mandato de amar a Dios y a continuación, inmediatamente, la de guardar, obedecer su palabra. Así que entre Dios y su palabra hay una unión que no se puede separar. Hay una actitud en este salmo que se aprecia en todo ello, y es el deseo por la palabra que tiene el autor. Si vamos un momento al versículo 131, dice allí: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Deseo por esa palabra. Y esa actitud de deseo se refleja en las declaraciones que el autor va a realizar sobre la palabra. Va a realizar una serie de declaraciones, o sea, de verdades fundamentales, de exposiciones, de definiciones que va a hacer sobre la palabra. Por ejemplo, los primeros versículos, del 1 al 4. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Aquí está haciendo una serie de definiciones. ¿Quiénes son los que son bienaventurados? Ahí te está explicando, te está diciendo exactamente quiénes son esas personas. Es una declaración que él está haciendo. O, por ejemplo, en el versículo 89. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Es otra declaración, o sea, otra afirmación, una verdad que está presentando, que está exponiendo. O en el versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Esto es otra declaración, es otra verdad que está exponiendo. Cuando la palabra se expone, cuando la palabra se predica, entonces incluso aquellos que son torpes de entendimiento son alumbrados y son iluminados. Así que aquí tenemos estas declaraciones que a lo largo del Salmo él está haciendo. No son las únicas, son otras más, pero no vamos a multiplicar ejemplos
para no cansarnos. Luego, en el Salmo, hay una serie de resoluciones que él toma, determinaciones que él toma en cuanto a la palabra y en cuanto a Dios. Por ejemplo, en el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Es una resolución. Te alabaré, Señor, voy a hacer esto, determino en mi vida hacer esto que voy a alabarte. Versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Resuelve, determina hacer todo esto. Señor, voy a meditar en tus mandamientos, voy a considerar tus caminos, me voy a regocijar en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Son resoluciones que él está tomando en el interior de su corazón por su compromiso con la palabra. Versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Fíjate, todo lo que se ha propuesto él hacer. Guardar tu ley, buscar tus mandamientos, hablar de ti, de tus testimonios, de tu palabra, ante los grandes, ante los reyes. Me voy a regocijar, Señor, en tus mandamientos. Todo esto son las resoluciones que él toma en su corazón en cuanto a la palabra. Declaraciones, resoluciones, súplicas. El Salmo está lleno de súplicas, de peticiones a Dios que él está realizando. Por ejemplo, versículo 17. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Ves aquí las súplicas? Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos, es otra súplica. Abre mis ojos para que mire las maravillas, para que comprenda, para que vea las maravillas de tu ley. No encubras de mí tus mandamientos. Peticiones y súplicas. Versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Está todo el tiempo orando a Dios, pidiéndole a Dios que le ilumine, le ayude, le haga comprender todo lo que hay en la palabra de Dios. Un último ejemplo en este sentido de las súplicas lo tenemos en el versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Fíjate estos verbos que él está utilizando aquí. Inclina mi corazón, aparta mis ojos, avívame, confirma tu palabra. Son todo peticiones, súplicas que él está haciendo a Dios. Fíjate, estás tomando resoluciones, por un lado, determinaciones, de decir, yo voy a hacer esto, y al mismo tiempo estás suplicándole a Dios que le ayude a que haga lo que él se ha propuesto hacer. ¿Ves aquí la unidad de las dos partes? Por un lado está que él pone de su parte, y pone de su parte todo para andar conforme a la palabra.
pero por otro lado se da cuenta de que necesita la ayuda de Dios, el poder de Dios para llevar a cabo lo que él se ha propuesto hacer. Son como los dos remos de una barca. Si solamente tenemos un remo en una barca, ¿qué es lo que ocurrirá? Que estaremos girando y dando vueltas y esa barca no va a avanzar nunca. Los dos remos, el remo por el cual yo me propongo, yo me dispongo a hacer lo que la palabra de Dios me dice que haga, y el otro remo que es la ayuda de Dios para que yo pueda eso llevarlo a cabo. Fíjate la unión de resolución y de súplica, cómo está aquí expresada. Versículo 8, por ejemplo. Tus estatutos guardaré. Esa es su resolución. Los voy a guardar, los voy a obedecer. A continuación añade, no me dejes enteramente. Es como diciendo, yo tengo esta determinación, pero Señor, necesito de tu ayuda. Si tú me dejas, todo eso se queda nada más que en palabras, nada más. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo quiero mirarlas, yo quiero verlas, pero Señor, necesito que tú abras mis ojos, o sea, que ilumines mi entendimiento para que yo pueda comprenderlo. Así que resoluciones y súplicas al mismo tiempo. Declaraciones, resoluciones, súplicas y acciones. Acciones. Llevar a cabo aquello que se ha resuelto hacer. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es una acción. Los he guardado, los estoy manteniendo, los estoy atesorando, y eso es precisamente lo que me va a dar fortaleza para no ofenderte, Señor. O en el versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Es una acción, es un acto que Él ya está efectuando, ya está realizando. Versículo 30. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. He elegido esto, he decidido por esto, lo estoy haciendo. O versículo 55. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Señor, y guardé tu ley. De nuevo, otra vez, es una acción, no solamente una resolución, que luego se queda en nada, se queda en vacío o se queda en palabras y al final no se concreta, sino que todos estos pasajes y muchos otros que hay ahí muestran que Él está llevando a cabo aquello que se ha propuesto. Todas estas resoluciones que hemos estado viendo son aspiraciones santas, es decir, deseos de no conformarse, de no quedarse en un nivel de decir, ya he llegado hasta aquí y estoy contento con lo que he llegado. No. Todas esas resoluciones indican que hay una aspiración, que hay una meta a la cual tiende, que hay algo que todavía, o mucho, que todavía no ha alcanzado. En ese sentido podemos irnos un momento a la carta a los Filipenses, al capítulo 3 y versículo 12. Allí dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El apóstol Pablo está hablando, con toda su madurez, con toda su trayectoria, con todo lo que sabemos de él, sino que prosigo
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, Cristo vino a mi vida con un propósito. Y ese propósito es precisamente el que yo persigo, el que yo sigo, para tratar de alcanzar esa meta por la cual Él se dio a conocer a mí. Hay un desarrollo, hay un crecimiento en el apóstol Pablo. No se conforma con decir, ya está, estoy salvado, estoy anunciando el Evangelio, he cumplido mi tarea. Eso lo va a decir cuando escriba la última carta que escribió. Pero mientras tanto, mientras está en la carrera, él tiene esta aspiración de ir a más. Lo mismo que el que ha escrito el Salmo 119 con todas esas resoluciones de ir a más, de ir creciendo y avanzando en la palabra. El autor del Salmo está viviendo en un entorno hostil, en un entorno difícil. Dijimos cuando empezamos el libro de los Salmos que en este libro aparece más veces que en toda la Biblia la palabra enemigos. Enemigos. Sabemos que casi la mitad de los Salmos fueron escritos por David. Y la experiencia de David es que tuvo muchos enemigos, tanto en su etapa de preparación para el gobierno, para ser rey, como luego en su etapa cuando ya era rey. De ahí que entonces en muchos de los salmos que él escribió, él está reflejando y describiendo esa experiencia constante de los enemigos que lo están acosando y que lo quieren destruir. El autor del Salmo 119, aunque no sabemos quién fue, ciertamente tenía enemigos y tenía muchos enemigos. Es lo que pasó con el autor de este Salmo, lo que pasó con David y lo que pasa con cualquier verdadero creyente en cualquier etapa de la historia. Pero vamos a fijarnos en la experiencia suya. Fíjate en el versículo 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Forastero quiere decir que está en un lugar extraño, él se siente extraño. No sabemos dónde fue escrito este salmo. Es posible que no fuera escrito dentro del territorio de Israel, es posible que fuera escrito en otro sitio. Lo cierto es que él siente que es alguien raro, por así decirlo, forastero soy yo en la tierra. Pero va a ir más adelante, porque forastero puede decir, bueno, eres extranjero, pero a lo mejor eres aceptado y eres querido. Versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Y aquí no es alguien de a pie, alguien que dices, bueno, como no tiene demasiada importancia. No. Aquí son gente importante y gente que tiene poder. Príncipes se sentaron y hablaron contra mí. Están atacando con la palabra, la lengua, todo el daño que eso puede hacer, lo sabemos. Allí está escrito. Versículo 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí. Así que aquí él es objeto de burla, por lo tanto, objeto de desprecio. Versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado. Lo que tengo a mi lado no son amigos. Lo que tengo cerca de mí no son gente que me es favorable, al contrario, compañías de impíos me han rodeado.
Este es el entorno en el que esta persona, este creyente, está viviendo. Versículo 61. Perdón, es el que acabo de leer. Versículo 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Mentiras, acusaciones falsas, o sea, son calumnias. 78. Sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado. 86. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Hay una persecución que está experimentando. Versículo 95. Los impíos me han aguardado para destruirme. No simplemente para hacerme un poco de daño o hacerme daño, pero para destruirme. 110. Me pusieron lazo los impíos. O sea, es una trampa para hacerme caer en ella. Así es la experiencia que él está viviendo. No es una experiencia fácil. Por lo tanto, toda la composición de este salmo, con toda esta maravilla literaria, él no está metido en un estudio ahí encerrado, donde todo es favorable y está escribiendo todo esto. No, no, no. Él no está en esa atmósfera, en ese ambiente de retiro, sino está en medio de toda esta colisión, de todo este enfrentamiento. Y ahí es donde él está componiendo este salmo. Pero lo que llama la atención por encima de todo es que sufriendo, experimentando todas estas dificultades, él permanece fiel a la palabra. Versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. En otras palabras, aunque le están empujando para derribarlo, para tirarlo a tierra, él no va a perder de vista cuál es su meta, dónde tiene puestos sus ojos. Y sus ojos los tiene puestos en esa palabra. Versículo 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Voy a permanecer en ella, porque el peor daño que le podrían hacer a este verdadero creyente es que con esos ataques él desviara su mirada, desviara su atención de la palabra y se enredara a responderles con la misma moneda. Entonces toda esa maldad habría obtenido su triunfo. Pero a pesar de estar recibiendo todas estas provocaciones, él está permaneciendo fiel en esa palabra. Versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Versículo 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. 78. Sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. 86. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. ¿Ves? Una y otra vez, a pesar de todo esto que está experimentando, su determinación es de decir, me quedo con tu palabra, Señor. No la dejo a un lado para responder a todos estos ataques, sino que yo voy a seguir centrado en lo que verdaderamente importa.
es toda una lección para nosotros, todo un ejemplo para cada uno de nosotros cuando seamos atacados. ¿Qué vamos a hacer? Porque si nos enredamos con lo malo, respondiendo con el mal también, habremos perdido la batalla. Vamos a hacer lo que el autor de este salmo hizo, que fue quedarse firmemente con la palabra. Los primeros 8 versículos son la introducción al salmo y en ellos tenemos expuestos preciosas verdades. De la misma manera que el Salmo 1, el Salmo 32 y el Salmo 112 empiezan con la palabra bienaventurado, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, etc. El Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Salmo 112, bienaventurado el varón que teme al Señor. Este Salmo 119 también empieza con la palabra bienaventurado. Lo único que aquí está en plural y en los otros salmos estaba en singular. ¿Quiénes son los bienaventurados? La palabra bienaventurado sabemos que es sinónimo de dichoso, ¿verdad? Y de feliz. ¿Quiénes son los bienaventurados? Aquí él lo presenta, lo define. Bienaventurados los perfectos de camino. Y podríamos pensar, los perfectos de camino son los que son perfectos en ellos mismos. Pero no. Son perfectos porque están en el camino perfecto. Es el camino lo que hace que ellos sean bienaventurados. No su propia perfección personal, sino el camino mismo, que es perfecto, es lo que hace que ellos sean bienaventurados. Y en tanto en cuanto él está andando en ese camino, él y cualquier otro va a ser bienaventurado. Los perfectos de camino, los que están en el camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Andar es vivir, es estar, es moverse de acuerdo a esa ley, o sea, a esa palabra. Versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Guardar tiene 2 sentidos. 1, atesorar. ¿Qué es lo que guardamos? Lo que estimamos, ¿verdad? Lo que no estimamos nos da igual y lo podemos desechar y no pasa nada. Pero lo que guardamos, es lo que atesoramos, es lo valioso. Y aquí él está guardando, o sea, atesorando esta palabra, sus testimonios. Pero guardar, además de atesorar, quiere decir también obedecer. Guardar es obedecer. Bienaventurados los que guardan, los que obedecen sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Buscar a Dios. Buscar es una actitud no estática, no parada. No es decir, aquí me quedo, aquí me paro, hasta aquí he llegado y ya no me muevo más, sino que buscar es un movimiento continuo hacia Dios. Y además es un movimiento, como dice ahí, con todo el corazón. Es decir, con todo mi interior, con todas mis facultades. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Efectivamente, andando en ese camino no se comete, no se hace nada que pueda ofender, que pueda ir en contra de la voluntad de Dios.
tú encargaste que sean muy guardados, atesorados, obedecidos tus mandamientos. Encargaste, o sea, mandaste. No es una alternativa, no es una opción que puedo o no puedo hacer, sino que es algo que Dios mismo nos manda que hagamos. Y ahí es donde, después de esta definición, después de esta exposición que ha presentado, es donde presenta su deseo. ¿Cuál es su deseo ante esta bienaventuranza? Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ese ojalá indica la santa aspiración que esta persona tiene, que este creyente tiene, para ajustarse a la voluntad de Dios. Eso es lo más importante y lo principal. Otra de las características que vemos a lo largo de este salmo es el deseo de aprender que tiene el autor. El deseo de aprender, de continuar aprendiendo, de continuar siendo enseñado. No ha llegado a un punto en el que dice, ya lo sé todo, o no necesito más, ya tengo bastante conocimiento, sino que es un alumno que está siempre sediento de aprender. Versículo 12. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Enséñame. Versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. 33. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. 108. Te ruego, Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Y todavía hay otros ejemplos más en el que el verbo enseñar vuelve a aparecer. Todo el tiempo Él está queriendo aprender y queriendo recibir más y más enseñanza. Este personaje, este autor del Salmo 119, se parece a una discípula del Señor, de Jesús. Allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, y versículo 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María. ¿Había cosas que hacer? Sí. Marta estaba ocupada, más que ocupada, estaba afanada en todo aquello. Pero lo más importante de todo era el maestro y era recibir la palabra de enseñanza del maestro. Y esto es lo que va a hacer María como alumna, como discípula del maestro. Se va a sentar a sus pies. El autor del Salmo 119, con todas estas expresiones de enséñame, dame entendimiento, etcétera, etcétera, en un sentido, quizá no físico a lo mejor, pero en el sentido verdadero del término, se está sentando a los pies del maestro con mayúscula, que es Dios, para que le enseñe.
En este sentido hay un contraste radical con lo que dice el capítulo 1 de Proverbios en el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la enseñanza. Y desprecian la enseñanza porque piensan que ellos son lo suficientemente sabios y entendidos que no necesitan de más, ni de nadie, ni de Dios. Ellos son sus propios maestros. Y eso es precisamente lo que los hace insensatos. Pero el autor del Salmo 119 no tiene nada de insensato. Es una persona inteligente en el sentido más profundo del término. Quiere aprender y seguir aprendiendo. Otro deseo que vemos a lo largo de este salmo es el de estar avivado. Avívame. Una y otra vez expresa esto. Versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Hundido. Vivifícame según tu palabra. Fíjate, según tu palabra, no según mis criterios o según lo que yo pienso que debe ser la vivificación. No, vivifícame según tu palabra. Versículo 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Aquí no hay nada de rutinario. Lo rutinario es lo que siempre es igual, ¿verdad? Es sinónimo de muerte. Y cuando eso lo trasladamos a lo espiritual, cuando entra la rutina espiritual, entra la muerte espiritual. Porque entra el pararse, el quedarse ahí, quieto. Pero avívame significa todo lo contrario. El deseo de estar constantemente en este aumento. Versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. 107. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Señor, no quiero quedarme en un estado mustio, en un estado de apatía, en un estado de desgana, de indiferencia. Vivifícame. Es otra de las características que vemos en este verdadero creyente aquí. Y por supuesto lo que vemos una y otra vez es el amor que tiene por la palabra. Amor por la palabra. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo yo tu ley. 119. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto, yo he amado tus testimonios. 127. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro, muy puro. Fíjate las comparaciones que él está llevando a cabo. Lo más valioso, lo más precioso, aquí abajo, no es nada en comparación con la riqueza que hay en tu palabra, y por eso la amo. 140. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. El amor por la palabra.
¿tenemos este amor por la palabra? ¿Tenemos esta pasión por la palabra de Dios? En este salmo no hay ninguna referencia a ceremonias de ningún tipo. Es en vano buscar aquí algún tipo de las ceremonias que vemos en el Antiguo Testamento, que vienen de los libros de Éxodo, de Levítico, que se realizaban allí en el tabernáculo, en el templo, etc. No hay ninguna ceremonia de todo eso. Solamente una vez aparece la palabra sacrificio, que la palabra sacrificio nos habla de ceremonia, ¿verdad? El animal traído allí delante del altar, ser degollados, etcétera, puesto en trozos, dependiendo de qué clase de sacrificio fuera, y luego puesto sobre el altar para que se consumiera. Una ceremonia realizada por el sacerdote. Solamente una vez aparece la palabra sacrificio. Aquí es en el versículo 108. Pero es un sacrificio que no es una ceremonia. Te ruego, oh Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Esto no es ceremonia. Esto es una alabanza a Dios. Sacrificios voluntarios de mi boca. Esto es una gratitud de labios. No hay ceremonia. Es decir, todo el contenido de este salmo es interno, es interior. No hay nada externo que yo esté haciendo para Dios mediante ritos o cosas instituidas, sino que todo es espiritual, es interno y es personal. O sea, estamos aquí en el umbral de lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer samaritana estaba pensando en términos geográficos. Jerusalén o Jericín, el templo allí o el templo aquí. ¿Cuál es el templo válido? ¿Cuáles son las ceremonias válidas? ¿Cuáles son los sacrificios que valen? ¿Los nuestros o los vuestros? Y la enseñanza de Jesús aquí es que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y es lo que el autor del Salmo 119 está haciendo. No necesita de templo, no necesita de cosas mecánicas y externas que le ayuden a... No, tiene una relación personal con Dios, una relación interna y espiritual verdadera. Ya hemos visto que aparece la palabra ley en muchas ocasiones como una de las facetas que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? La ley, la instrucción, la enseñanza. Lo que pasa es que la palabra ley puede resultarnos antipática. Ley, enseguida nos asustamos y entonces vamos hacia aquello que atrae maldición, aquello que es una imposición prácticamente imposible de cumplir, que es una camisa de fuerza que no nos deja, es algo insoportable, ley, ley, ley. Pero, ¿qué concepto más diferente de ley tiene el autor de este salmo? Para él, la ley, la palabra de Dios es motivo de gozo y liberación. Todo lo contrario de algo insoportable. Gozo y liberación. Versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos.
Fíjate, ley y mandamientos. ¿Libertad? Si parece que la libertad es lo contrario. No ley, no mandamientos. Eso es libertad. Esa es la falsa libertad que nosotros conocemos por experiencia, ¿verdad? Porque antes de conocer a Cristo, esa es la noción de libertad que teníamos, la de hacer lo que nos diera la gana, que nadie nos pusiera normas de ningún tipo. Luego nos dimos cuenta, por la amarga experiencia, que esa supuesta libertad resultó una esclavitud. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Lejos de ser algo que me limita, que me aprisiona, que me anula, la ley, la palabra de Dios, lo que hace es lo contrario, totalmente, darme libertad. Versículo 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Me alegro, Señor. Motivo de gozo, tu ley. 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La riqueza, lo que para muchos es lo sublime, lo máximo, el dinero. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Delicia, deleite, placer. ¿Qué noción de ley más sublime y más elevada es la que él tiene? Y cuando vemos todo esto, podríamos decir, este hombre, este es un gigante espiritual que no le llegamos ni a los tobillos, ninguno de nosotros. Y puede ser que sea verdad, que sea cierto, pero podríamos llegar a pensar de que estamos ante alguien tan impecable y tan perfecto que no hay nada en él que se pueda señalar y decir, mira, es decir, de que es alguien que ha llegado a un nivel de santidad, de santificación tan grande que está en lo absoluto. Pero no. Esta persona, este verdadero creyente, no es el santo perfecto. Fíjate el versículo 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Consideré mis caminos. No estoy andando bien, Señor. Me estoy dando cuenta de que no estoy en tu voluntad. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, lo cual quiere decir que es que se había apartado de esos testimonios. No es el santo absoluto. Es como tú y como yo. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Andaba descarriado, fuera de tus sendas, Señor. Tu humillación, tu disciplina, fue lo que me hizo volver en sí. Y entonces volver otra vez al camino correcto, pero estuve andando fuera de tu camino. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. De nuevo, otra vez. Haber sido humillado, haber sido disciplinado. Y es evidente que es por Dios. Dios lo ha disciplinado.
Versículo 75. Conozco, Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Has tratado conmigo de forma severa y de forma dura, porque lo necesitaba. Lo necesitaba. El último versículo del Salmo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Anduve errante como oveja extraviada. Anduve perdido. Busca a tu siervo. Te necesito para que me rescates, para que me salves de ese extravío. Así que aquí tenemos a este autor con el cual podemos sentirnos identificados. Es un verdadero creyente, pero eso no quiere decir que sea el hombre ideal. Solamente hay uno que es el hombre ideal con mayúscula, el hombre perfecto. Todos los demás estamos necesitados de salvación, de perdón, de disciplina continua, etc. El temor de Dios preside este salmo. Temor de Dios solamente aparece 2 veces nada más, la palabra temor. Bueno, mejor dicho 3, en 2 versículos. Pero en realidad ese temor está presente en todo este salmo porque esta persona es consciente de su necesidad y de su deseo. Ahí tenemos en el 120, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Fíjate, las palabras que está empleando aquí. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. No puedo tomarte a la ligera, Señor. No puedo tomarte superficialmente. No. 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Ese temor santo, ese temor sano, ese temor que es temor de ofender a Dios. Eso es el temor de Dios. El autor de este salmo es un enamorado de la palabra de Dios. Así podríamos definirlo. Un enamorado de la palabra de Dios. Y es un enamorado de la palabra de Dios porque es un enamorado de Dios. Porque como hemos dicho al principio, entre Dios y su palabra hay una unión que no se puede separar. Ama la palabra porque ama a Dios y ama a Dios porque ama su palabra. Vamos terminando. Esta palabra es preservadora. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esa palabra, cuando la guardamos, nos preserva del mal, del pecado. Esa palabra es eterna. Versículo 89. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. No es como la palabra de los hombres, la palabra humana. Hoy es sí, mañana es no, hoy digo una cosa, mañana digo la contraria, etc. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Es eterna. Es deleitosa. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras,
más que la miel a mi boca. Ya lo ha comparado con el oro, y con el oro muy fino, y lo supera, y aquí con la miel dulce. Tu palabra es más todavía que eso. Es luz. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este mundo oscuro, de luces falsas, tu palabra es mi lámpara y mi lumbrera. Esa palabra es pura, 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. No hay mezcla en ella, no hay mezcla. Una parte verdadera, otra falsa, una que vale más, otra que vale menos. Sumamente pura es tu palabra. Y es verdadera, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. O sea, desde el principio hasta el fin, toda ella es verdadera. La palabra que aquí se ha traducido como suma es literalmente el comienzo de tu palabra es verdad. El comienzo de tu palabra. Lo que pasa es que esa palabra comienzo se puede extender no solamente al comienzo de algo, sino a todo lo que viene a continuación. Es como cuando nosotros decimos, tiene 1000 cabezas de ganado. La expresión cabeza de ganado no se refiere a que esa persona tiene cabezas solamente, ¿verdad?, del ganado. No, la palabra cabeza ahí indica el animal entero, pero empleamos la palabra cabeza para referirnos a todo el animal, ¿verdad? La cabeza, el comienzo de tu palabra es verdad. El comienzo hasta el fin. Y dicho sea de paso, esta palabra comienzo es precisamente la misma palabra que aparece en Génesis 1:1. En el principio, o sea, en el comienzo. Así que está diciendo literalmente que Génesis es verdad. Ante el ataque de todos los ateos que se ceban con el libro de Génesis para tratar de destruir la credibilidad, para tratar de decir eso y eso y eso es falso, que está puesto ahí, aquí se está diciendo el comienzo, el principio, el génesis de tu palabra es verdad. Comienzo y todo lo que viene a continuación. Esta palabra, de la que el autor del Salmo 119 está exponiendo todo esto, tiene nombre. No es un concepto, no es una cosa, no es algo, es alguien, es una persona. Juan 1:1, en el principio era el verbo, o sea, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Esa palabra no es algo, no es una cosa, es alguien, es una persona. Esa palabra es Jesucristo, la palabra eterna, hecha carne, hecho como uno de nosotros, precisamente para salvarnos de nuestros pecados. Salmo 119, el alfabeto de los santos.
Aquí tenemos que venir para aprender a leer la palabra. Tenemos que venir si queremos ser de esta clase de personas. Un monumento espiritual y literario, una de las cumbres del Antiguo Testamento y de toda la Biblia. Qué precioso, Salmo 119. Lo dejamos aquí. La semana que viene continuaremos, si Dios quiere. Que el Señor os bendiga y hasta entonces. Las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.